Tenemos la suerte de contar con Pablo Samsalone, médico veterinario de la Facultad de Ciencia Veterinaria de la Universidad Nacional de La Plata, bacteriólogo clínico e industrial de la misma facultad, con una maestría en tecnología e higiene de los alimentos de la misma universidad, con una beca de iniciación y perfeccionamiento en la misma universidad aplicada al diagnóstico y diferenciación epidemiológica de micoplasmas aviares. Entrenamiento en la Universidad de Carolina del Norte en diagnóstico de enfermedades avícolas. Capacitación en el Departamento de Agricultura e Industria en Alabama. Ha tenido varios cargos en Betanco, Ceba, gerente técnico de línea de biológicos aviares en Argentina del 2003 al 2014. Trabajó en SENASA en el departamento de aves. Es profesor de la carrera de posgrado, especialización en producción avícola en la Universidad de Luján, Argentina, desde el año 2008 a la fecha. Y es el gerente técnico de Phibro Animal Health en Argentina desde abril de 2014 a la actualidad. Bueno, muy buenos días. Nuevamente, muchas gracias a Red Alimentaria por la invitación a participar en este evento. En el día de hoy voy a hablar de otro tema, de actualización en el control de la salmonelosis en avicultura. Para recordar un poco, esta es una enfermedad que se habla mucho y hay mucha información, pero siempre es bueno recordar algunos conceptos. Esto lo extraje de una presentación y me gustó, que la salmonela tiene un solo propósito en su vida: entrar al tracto digestivo de un huésped, multiplicarse, salir del huésped vivo y encontrar otro tracto digestivo lo más pronto posible. Eso básicamente es lo que hace la salmonela y tantos problemas nos trae. Respecto a la taxonomía y fuentes de infección, hay que recordar que hoy en día se habla de un mundo, una salud, un concepto que engloba las enfermedades de origen animal y origen humano, porque básicamente vivimos en conjunto, interrelacionándonos. Y algunos datos importantes, por ejemplo, que el 60% de las enfermedades son de origen animal, que el 75% de las enfermedades emergentes humanas son de origen animal, y el 80% de los patógenos utilizados en bioterrorismo son de origen animal. Entonces, por lo tanto, cuidar a los animales es cuidarnos a nosotros y viceversa. Respecto a la enfermedad, es una enfermedad de importancia mundial, está distribuida en todos los países desarrollados, subdesarrollados. Generalmente genera infecciones por consumo de alimentos, ya sea contaminados en origen o contaminaciones cruzadas, y es la causa de gastroenteritis más común en el mundo, de la Z o enfermedades transmitidas por alimentos. Se calcula que hay más de 90 millones de casos por esta enfermedad. Y si ustedes ven el gráfico a su derecha, acá pueden ver que el 29%, casi el 30% son de origen aviar, por lo tanto, la avicultura tiene un rol muy importante en el control de este patógeno. Para recordar brevemente, una clasificación es un bacilo gram negativo, pequeño, generalmente móvil, tiene flagelos perítricos, excepto dos salmonelas muy importantes en avicultura, que son Gallinario nepoyorum, que son inmóviles. Estos es al perder, al adaptarse al huésped, han perdido esa capacidad. Y se calcula que hay más de 2.500 serobares de salmonela, una cantidad descomunal y cada vez aparecen más, y están tipificados básicamente por dos tipos de antígenos: antígenos O somáticos y antígenos H flagelares. La mayoría de esos serobares pertenecen a una sola subespecie, que es Salmonella entérica, que tiene casi el 100% de esos serotipos. Entonces, la clasificación, como les decía, se puede clasificar en base al antígeno flagelar, al antígeno somático o el capsular, pero básicamente los dos que se utilizan son el somático y el flagelar. A modo de ejemplo, acá ustedes pueden ver los diferentes grupos de salmonelas. Antes se llamaban grupo B o C o D, hoy se reemplazó por el antígeno somático. Entonces, por ejemplo, tenemos el antígeno somático O4, donde tenemos Tiffimurio y Heidelberg. El O7 tenemos Infanti, Vandaca, Livingstone. Y en el O9 tenemos dos salmonelas conocidas, que son Enteritidis, Gallinario y Nepojorum. Lo importante de saber que pertenecen al mismo serovariedad es que hay una inmunidad cruzada parcial, los que pertenecen al mismo grupo de antígenos somáticos. Ahora, si vamos a hacer una clasificación desde el género a la especie, tendríamos que considerar el género Salmonella, dos especies, Bongori y Entérica. Dentro de la especie entérica tenemos 6 subespecies, y dentro de esa Salmonella tenemos la subespecie entérica, donde derivan dos tipos de salmonelas: los que son serobares adaptados al huésped, donde tenemos Gallinario nepojorum,
Esta es un cuadro que produce un cuadro clínico muy importante en las aves, con gran mortalidad y pérdidas productivas, pero no es zoonótica, no nos afecta. Y por otro lado tenemos los oleobares zoonóticos, donde tenemos Enteritidis tifimurium infantis, las principales salmonelas hoy en día en el mundo que generan problemas, y esta a su vez es lo opuesto a las adaptadas al huésped. En general son asintomáticas para las aves, pero generan zoonosis, nos afectan de forma importante en las intoxicaciones alimentarias. Para entender la prevalencia de un tipo de salmonela y el otro, es claro que las paratifosis están en todo el mundo, afectan a las personas, pero como les decía, no afecta a la performance productiva ni sanitaria de las aves en general. Y por otro lado, la tifosis ya está en algunos pocos países del mundo, lamentablemente en los países de Latinoamérica está presente, generalmente está asociada a multiedades, a problemas de limpieza o de contaminaciones cruzadas. Para entender un poco la epidemiología y la forma de transmisión entre las salmonelas paratíficas y tíficas, acá hay un cuadro que lo aclara bien. Acá fíjense la interrelación que hay entre una salmonela paratífica. Tenemos el peladero o el frigorífico, efluentes o ríos que contaminan a animales salvajes. Acá tenemos los animales domésticos y a partir de acá pueden contaminarse de importación de animales, de proteína de origen animal, alimentos que consumen esos animales de origen animal o vegetal, mascotas, y bueno, y acá estamos nosotros, los consumidores, que podemos también recibir esa salmonela, ya sea vía alimento directo o a través de las otras fuentes de infección. Son salmonelas que se mueven y que están presentes en un montón de lugares. Por otro lado, la salmonella gallinarum o la puyorum, las tíficas, la transmisión es más acotada, pero fíjense que una de las principales fuentes de infección son roedores y pájaros, y también moscas que contaminan las aves en producción. También la importación de aves o los abuelos o los reproductores que están contaminados transmiten verticalmente esta salmonela, y las mascotas juegan un rol muy importante. Esta es una foto que saqué hace unos años en una granja, donde si pueden ver ahí una carretilla llena de pollitos que habían muerto de tifus, posteriormente diagnosticados, y los perros muy contentos comiendo esos animales, diseminándolo en toda la granja. Respecto a las capacidades físico-químicas que tienen las salmonelas, bueno, son resistentes en el medio ambiente. Fíjense este cuadro que ya tiene unos cuantos años, pueden sobrevivir en heces fresca hasta 40 días o en plumas hasta 4 años. Se puede diseminar por polvo, por aerosoles, en la cama. Resisten amplitudes térmicas importantes, de 7 a 45 grados, lo mismo que el pH, de 4 a 9, y pueden sobrevivir en alimentos congelados. Otra característica que tiene Salmonella, que se necesitan dosis bajas, infectivas bajas para generar virulencia. Las puertas de entrada, bueno, es un virus netamente o es fecal oral, la vía de entrada, la principal es oral, pero puede ingresar por vía respiratoria, esta es una vía muy importante de entrada, por vía ocular, por retroperistaltismo a través de la cloaca o por lesiones en la piel, pododermatitis, que es bastante común. Esas serían las 5 puertas de entrada de salmonela. Una vez que ingresa la salmonela, al igual que cualquier bacteria, lo primero que hace en un tejido es una colonización para luego invadir. En el caso de salmonela, y llegar así al torrente sanguíneo. En el caso de las salmonelas pueden ingresar en el intestino, las salmonelas paratíficas, por 3 vías, una a través de las células dendríticas, otra a través de las células M o productoras de moco y otras a través del enterocito. Una vez que ingresan y atraviesan el epitelio, pueden llegar a la mucosa y exponerse a los linfonodos, y una vez que ingresan ahí pueden avanzar hacia el torrente sanguíneo, generar una bacteriemia, eventualmente una septicemia, y a partir de ahí pueden estar en forma latente, en forma persistente o en forma intermitente en el animal. Interesante es recordar cómo se puede transmitir. Por ejemplo, este es un cuadro que explica la transmisión vertical de Salmonella enteritidis, y hay dos formas de transmitir la bacteria, que puede ser una contaminación posterior a la puesta, donde el animal coloca el huevo, generalmente puede tener materia fecal, sale la temperatura corporal del ave, 40 grados y medio, 41, el huevo se va enfriando y por una presión negativa las salmonelas que estaban en la superficie son succionadas al interior del huevo y ese huevo se contamina. La otra forma de contaminarlo es anterior a la puesta. Tenemos circulación sistémica de salmonela, llega por sangre al ovario,
comienza la formación del huevo y una vez que se forma el huevo, ya esa salmonela está dentro de la yema y cuando rompemos el huevo está nuestra salmonela contaminando al producto alimenticio. ¿Cómo son los ciclos de infecciones? Bueno, voy a hacer dos grandes explicaciones, dos grandes formas de transmitir la enfermedad. Una es, por ejemplo, acá tenemos tres granjas de reproductores, de los cuales hay dos libres y una contaminada. Por transmisión vertical tenemos la planta de incubación, donde convergen los tres planteles. Y lamentablemente, como les decía, la vía aerosol, la vía aerógena es bastante importante. Entonces, llevamos a los tres planteles, dos libres, uno contaminado en una nacedora, rompen los huevos de los contaminados, rompen los huevos de no contaminados y por vía aerógena se contagian todos los planteles, generando el problema en todas las granjas. Entonces, es muy importante la detección temprana y el screening permanente en las granjas de reproductores para evitar este problema. La otra forma, tenemos granjas de reproductores libres, la planta de incubación libre, pero puede haber una infección horizontal en las granjas de pollo por compartir zonas, por mal manejo. Esta es menos grave, pero también existe esa posibilidad. ¿Cómo se hace el monitoreo y el diagnóstico de esta enfermedad? Bueno, importante entender, si entendemos la patogenia de los grupos de las tifosis y la parastifosis, vamos a saber qué muestra tomar. La tifosis, como bien dije antes, es una enfermedad sistémica, o sea, una vez que atraviesa de forma silenciosa el tracto digestivo sin generar inflamación, llega al torrente sanguíneo y se disemina en órganos que tienen buena irrigación, que son órganos habitualmente estériles. Entonces, si vamos a tomar una muestra para tifosis, tienen que ser ese tipo de órganos, por ejemplo, hígado, vaso o el hueso, que es un estuche natural que se utiliza para aislamiento de otras enfermedades, y probablemente ahí vamos a encontrar un cultivo puro. En el caso de las paratifosis, como su patogenia es diferente, ingresan también por vía digestiva, pero generan una inflamación y una importante acción en el tracto digestivo, vamos a tener que utilizar muestras que tengan que ver con el aparato digestivo. Entonces, podemos hacer hisopados cloacales, meconio de pollito bebé o las caminatas en la cama de pollos para levantar materia fecal junto con cama. Respecto a la serología, bueno, en el caso de la tifosis se utiliza la conocida y antigua técnica de aglutinación, aglutinación rápida en placa, y en el caso de las paratifosis, el ELISA. Luego, independientemente de la salmonela que querramos evaluar, se comienza la marcha bacteriológica. En el caso de Argentina, está un método de detección de salmonela por la norma ISO 6579, que hace lo siguiente. Nosotros tenemos nuestra muestra, un medio de preenriquecimiento, luego un medio de enriquecimiento, medios de cultivo sólidos selectivos diferenciales, y una vez que tenemos la colonia, la tipificamos por pruebas bioquímicas y luego se hace una confirmación serológica con antisueros polivalentes, OSA o OSB. En este caso, acá tenemos los sueros antisueros OSA, detecta los grupos O4 y 9, que están marcados en colores, y el antisuero OSB, el 7, el 8 y el 6. En Argentina, las que se buscan y el único suero que se utiliza es el polivalente OSA, porque las cinco salmonelas de denuncia obligatoria y de búsqueda obligatoria son Heidelberg y Tifimurium, del O4, y Enteritidis gallinarum y pollorum, del O9. Todo lo que no es positivo SA no se tipifica, pero se están viendo algunas salmonelas que están prevaleciendo a nivel mundial, y acá en Argentina ahora les voy a mostrar el cambio epidemiológico que hubo en dos relevamientos que se hicieron. Entonces, a nivel de epidemiología, tenemos, las salmonelas más importantes a nivel mundial son Tifimurium. Esta salmonela genera unos cuadros entéricos importantes. Las fuentes de infección principales son carne de cerdo y carne de bovina. En el caso de Salmonella enteritidis es una salmonela emblemática de la transmisión del huevo y vimos cómo se podía contaminar posterior a la puesta, anterior a la puesta. Por otro lado, tenemos Salmonella infantis. Salmonella infantis es una salmonela que ya hace más de 10 años está generando muchos problemas en Europa. Se calcula que el 50% de los casos positivos en carne de pollo en Europa pertenecen a Salmonella infantis. Es una salmonela que resiste a algunas dosis de desinfectantes recomendadas y se puede diseminar tanto horizontal como verticalmente. Acá ustedes pueden ver un gráfico de Europa, del EFSA,
donde de 2018, donde podemos ver, por ejemplo, acá tienen las diferentes clases de tipos de animales, y claramente Infantis, la mayor fuente de contaminación son los broilers. En el caso de Tifimurium, como les contaba, está repartido entre bovinos y cerdos. Y en el caso de Enteritidis, podemos ver que las ponedoras son las que mayor cantidad de Salmonella enteritidis transfieren. Claramente se puede ver el comportamiento de las diferentes salmonelas de acuerdo a la especie animal. Este es un trabajo muy interesante que se hizo en Perú hace 10 años, el SENASA peruano. Evaluaron 550 granjas tecnificadas de pollos, de ponedora comercial y de reproductores. Y lo interesante fue que en casos de broiler, casi la mitad de las granjas eran positivas salmonelas, y cuando las tipificaron, casi el 100%, el 97% de esas granjas positivas salmonella tenían salmonella infantis. Esto es importante, habría que tratar de explicar por qué generó tanta prevalencia de un tipo de salmonella, pero hoy, en base a esta información, Perú ha tomado medidas correctivas para poder bajar esta carga de este serotipo. Este es lo que les contaba de Argentina. Esto es un trabajo que se hizo del 2009 al 2011, se presentó en un congreso en Colombia en 2013, se evaluaron 737 granjas de pollos de engorde, de los cuales el 45 fueron positivas. Cuando se hizo el screening de cuáles eran las más prevalentes, la principal fue Heidelberg con 21%, Thomson y Schwadengrund. Entre esas tres se repartieron casi el 50% de las salmonelas. Luego, desde el año 2016 al 2018, investigadores privados del INTA, el investigador Bucci a cargo del doctor Chacana, hicieron este relevamiento de salmonelosis en granjas de pollos de engorde. 34 granjas de pollo fueron positivas, pero acá cambió la prevalencia de las diferentes salmonelas respecto al primer relevamiento, y se pudo ver que el 50% de esas granjas pertenecían al grupo O7. Hoy yo les decía que ese antisuero polivalente OSB que detecta este grupo no se utiliza como método de rutina para determinar estas salmonelas, y probablemente si generamos presión de selección en un grupo de salmonelas, otro tipo de salmonelas pueden aparecer. Por ejemplo, lo interesante es que en el caso anterior Heidelberg había sido la principal, en este caso no hubo aislamiento de salmonella Heidelberg. ¿Cómo se hace el control de salmonella? Bueno, antes de empezar cualquier método de control tenemos que saber qué tenemos, a dónde y cuánto. O sea, es como cuando uno quiere hacer una dieta, tiene que saber cuánto pesa para saber cuánto va a bajar. En este caso tenemos que saber qué cantidad tenemos, dónde las tenemos, a partir de ahí planificar y calendarizar una metodología, y luego establecer una base científica y trabajo de laboratorio para poder hacer ese testeo. Esto a grandes rasgos. ¿Y dónde se controla? Bueno, acá ustedes tienen la pirámide productiva, desde las bisabuelas hasta el producto final. Lo ideal es controlar, cuanto menos animales tenemos, más fácil de controlar. Por lo tanto, habría que empezar a controlar desde del primer punto de control hacia abajo en cada uno de ellos. Esto permite facilidad en el control y, por otro lado, ir disminuyendo gradualmente esa cascada de salmonela. No es lo mismo recibir un pollo en el peladero con una carga alta de salmonela y aplicar medidas correctivas, que ir bajando gradualmente esa carga. Hay algo que es importante recordar a nivel de la evolución. Las bacterias están en la Tierra hace más de 3.500 millones de años. Nosotros, el Homo sapiens, como mucho hace 300.000 años. Si quieren, siendo más generoso, el primer homínido fue hace 2 millones de años. O sea, no es nada comparativamente, cronológicamente, la existencia del hombre con la existencia de las bacterias. Por lo tanto, el medio ambiente es de las bacterias y nosotros queremos estar en su ambiente. A modo de analogía, lo que hice acá fue colocar una foto de un antibiograma que ustedes habrán visto muchas veces. Acá vemos una pátina, todo esto es salmonela, y vemos 6 discos de antibiogramas, 2 de ellos que no generan ningún halo de inhibición, otros 2 que generan un halo de inhibición acotado, y 2 antibióticos que generan un halo de inhibición mayor. ¿Esto qué indica? Que indica que esos antibióticos inhiben más. Ese halo de inhibición evita que la salmonela se acerque. Si nosotros esto lo llevamos a granjas, podemos tener 3 situaciones. Granjas donde no hay ningún halo de inhibición, no hay ningún control, un halo de control mediano y un halo de control bueno. Ahora, la pregunta es, ¿cómo hacemos para generar ese halo de inhibición?
Entonces, fundamentalmente, y está escrito de forma más grande, bioseguridad, que está por fuera, es el todo, la bioseguridad, ahí está el dogma de evitar el ingreso de salmonelas, pero luego tenemos algunas medidas que son muy importantes, como por ejemplo la limpieza y desinfección, control de plagas, el agua y el ambiente. A grandes rasgos, no voy a entrar en detalle porque si no sería otra charla más, pero básicamente ese es el halo de inhibición que tenemos que generar. Ahora, por otro lado, también tenemos que reducir la colonización de las salmonelas en las aves. Y a grandes rasgos, los 5 puntos más importantes son la modulación del microbioma, la nutrición, la genética, la inmunización o vacunación y el manejo. Voy a hablar solamente de dos de estos tópicos, porque, insisto, no alcanza el tiempo, de la modulación del microbioma y de la inmunización. Primero vamos a empezar por la inmunización. ¿Por qué digo inmunización y no vacunación? Porque vacunación es una técnica, un proceso, en el cual el objetivo principal es la inmunización, pero tiene que hacerse bien. Si se hace bien, vamos a lograr este tipo de beneficios por la vacunación contra salmonella. Por un lado, vamos a reducir la colonización intestinal y vamos a evitar la transmisión vertical, vamos a reducir la infección de órganos internos, vamos a reducir la contaminación de la cáscara de huevos, ya sea por vía endógena o exógena, como vimos antes, por lo tanto va a disminuir la transmisión vertical, vamos a disminuir la contaminación del medio ambiente. En algún punto vamos a tener una protección cruzada entre los serogrupos, como les mostraba hoy, si uso vacunas que compartan antígenos somáticos con otras salmonelas. Y el punto más importante es lograr una seguridad alimenticia. Hay dos tipos de vacunas hoy en el mercado, básicamente, vacunas inactivadas y vacunas vivas. Las vacunas inactivadas, ¿qué beneficios tienen? Bueno, como cualquier vacuna inactivada, como tienen aceites o hidróxido de aluminio, generan altos niveles de inmunidad humoral, básicamente IgI o IgG, con una duración de la inmunidad larga. Estas bacterias han demostrado que reducen la invasión de órganos y la colonización fecal, y por lo tanto también reducen la contaminación de huevo y la transmisión, ya sea en ponedoras comerciales o en reproductores pesados. ¿Cómo actúa una vacuna inactivada? Esto aplica para cualquiera. Bueno, yo inyecto un reproductor, generamos anticuerpos en vía sanguínea, llega la irrigación en el ovario, se forma el huevo y en la yema o en la albúmina tenemos nuestras IgI. Esa IgI, acá puse 3 ejemplos de 3 lotes de reproductores. Esa transmisión de inmunoglobulina va a ser mayor a medida que el animal es más joven, porque luego va a haber un catabolismo de esos anticuerpos. Por lo tanto, una de las ventajas que tienen las vacunas inactivadas es lograr una gran carga de anticuerpos que se prolonguen en el tiempo y que nos alcancen hasta el fin de ciclo de un reproductor. Esto se demostró la eficacia de la vacuna inactivada haciendo un trabajo muy simple hace unos años. Se tomaron huevos de aves que habían sido vacunadas contra salmonella y aves que no habían sido vacunadas, y a esos huevos se le agregó una carga bastante baja de salmonella, 10 a 50 unidades formadas de colonia de salmonella, y luego a 12 horas y 15 horas a posterior a la administración de esas salmonelas, se vio cómo había sido el crecimiento en ese huevo. Recordemos que el huevo es una fuente espectacular para el crecimiento de cualquier bacteria porque tiene todos los nutrientes. Y fíjense que los controles que no habían recibido vacuna hubo un crecimiento algorítmico muy importante, llegó hasta casi 10 a la 7, estamos hablando de 7 ceros, y en cambio los animales vacunados no tuvieron un crecimiento muy importante dentro del huevo. Por lo tanto, hubo una acción protectiva. Si esto lo llevamos al terreno de la práctica, de la realidad, acá les voy a mostrar una información. Esto es publicado por las cámaras de huevos y de carne de Israel. Israel, desde el año 2008, tenía, acá ustedes pueden ver el tipo C, que es Salmonella infantis, Enteritidis diffimurium. Se pudo ver que el infantis comenzó a ser un problema importante en el 2008. Prácticamente, fíjense que no aparecen ni tifimurium ni enteritidis en estos gráficos, y a partir del 2011, cuando ya había casi un 25% de prevalencia, se comenzó a vacunar con una vacuna inactivada de infantis y se pudo lograr una reducción. Siempre recordemos que salmonella no se puede erradicar, se puede controlar y se puede bajar la carga infectiva. Entonces, se bajó de un 24% a un dígito, 6, 9, y se controla. Por eso les decía, vacunación igual inmunización.
son cosas que uno suele ver en el campo. Uno vacuna, se queda tranquilo y sin embargo luego se ve que se administró en un in situ incorrecto, se generó un granuloma o una infección y ese animal no fue inmunizado. Por eso es muy importante manejar correctamente la técnica de vacunación. Podemos tener la mejor vacuna del mundo, podemos dar 3, 4 dosis de la vacuna, pero si no está bien administrada en el sitio correcto, no sirve para nada. El otro grupo de vacunas que tenemos de salmonela son las vacunas vivas. Estas vacunas tienen un comportamiento y un funcionamiento diferente. Las inactivadas generalmente entran por la misma puerta de entrada que una salmonela de campo, imitan la infección natural, generan una exclusión competitiva, generan una producción de IgA en las mucosas secretoria, que es una muy buena fuente de control inicial de salmonela. También al ser viva y generar un ciclo infectivo similar a la salmonela de campo, generan una respuesta de inmunidad celular y son más fáciles de administrar porque generalmente se administran en agua de bebida. Lo que no tiene de importante es una muy buena producción de inmunidad humoral, pero por eso siempre es interesante combinar ambas vacunas en un programa vacunal. Entonces, esta vacuna se utiliza para vacunar ponedoras o reproductoras pesadas o reproductoras livianas. Es parte de un control, por eso es parte de un control, no es la solución única, sino es parte de un control integral en el control de salmonela, valga la redundancia. No se transmite ni vertical ni horizontalmente, es muy segura, están registradas en varias partes del mundo, sobre todo en países desarrollados. Comenzó la introducción de esta vacuna por problemas de salud pública y el uso de esta vacuna a lo largo del tiempo generó una disminución de casos de salmonella enteritidis en humanos y en animales, obviamente. ¿Qué características tiene esta vacuna? Es una mutante metabólica auxótrofa, que esa mutación alteró algunas enzimas esenciales o caminos metabólicos que reducen el tiempo de crecimiento y la disminución de la virulencia. También esas mutaciones alteraron la permeabilidad de la membrana celular para detergentes y antibióticos. Fundamentalmente tiene una mutación en el ribosoma S12. Y esa mutación genera algo interesante que es la diferenciación de cepas de campo. La cepa vacunal, al tener una permeabilidad muy, muy alta, es sensible a la eritromicina, atraviesa la membrana, entonces genera sensibilidad, y es resistente a streptomicina y rifampicina porque ese ribosoma S2 está mutado. Y es todo lo opuesto a una salmonella enteritidis de campo. La salmonella enteritidis de campo es sensible a streptomicina y rifampicina y es resistente a eritromicina. La cepa vacunal además no posee fibras tipo 1 y esto es muy importante porque hace que no se pueda adherir ni contaminar los huevos. Y acá ustedes pueden ver las características ya a nivel fenotípico. Es un trabajo de Chacán y Tersol del 2006 donde se puede ver que la salmonela persiste solo 14 días luego de la administración de la vacuna. A ustedes pueden ver acá hisopados cloacales o de arrastre, que ya al día 14 no se encuentra más en los hisopados de arrastre y es eliminada en el medio ambiente. Acá un llamado interesante cuando se hacen las pruebas de registro, que no existe transmisión vertical a los huevos, incluso utilizando 10 veces la dosis recomendada. Es una vacuna muy segura y tiene un método DIVA que la permite diferenciar de las salmonelas de campo, como les decía, a través de los antibióticos. Este es un trabajo donde se mostró la eficacia de la vacuna, la vía de aplicación es agua de bebida, genera inmunidad 14 días post vacunación y la duración de la inmunidad, al menos en este trabajo que le voy a mostrar, fue hasta las 62 semanas. El programa recomendado, el programa vacunal, son 3 dosis, una muy temprano entre el día 1 y 3 de vida, otra entre las 6 y 8 semanas de edad y la tercera dosis 4 semanas antes de la puesta. En este trabajo de eficacia se hizo lo siguiente, se dieron las 3 dosis como les explicaba recién, y luego a las 21 semanas de edad, 45 y 62, en cada uno de esos momentos se desafió con una salmonella enteritidis de campo. Y luego del desafío en cada una de estas edades, a los 7 y 14 días post desafío, se hicieron aislamientos en ciego, vaso, hígados, ovarios y oviducto para ver cuánta recupero de la salmonella de desafío teníamos. Lo que pudimos ver a las 21 semanas, acá se combinaron los datos de 7 y 14 días, pudimos ver que en vaso y en hígado hubo una diferencia significativa entre el vacunado versus el no vacunado, lo mismo en el ciego.
Luego, cuando se desafiaron las 45 semanas, 7 días post desafíos, hubo una disminución también importante en vaso, en hígado, ovarios y oviductos, pero fue más marcada 14 días post desafíos. Dejó esto, supongo que es también que el aparato inmune, al dejar 2 semanas luego del desafío, tiene más tiempo para poder disminuir esa carga en estos órganos que les muestro. Y a las 62 semanas se evaluaron lo mismo, una disminución en el ciego, 7 y 14 días del post-desafío, y lo mismo en hígado y invaso. Esto es interesante y sobre todo fíjense que de vuelta a los 14 días se ve una menor recupero de la cepa de campo. Por último, para entrar en la última parte de las acciones que podemos hacer en el animal, es la modulación del microbioma. Primero que tenemos que recordar, algunos de ustedes lo sabrán, qué es el microbioma y microbiota. Bueno, el microbiota es el conjunto de microorganismos que viven en un ambiente específico, bacterias, virus, protozoos, y el microbioma es esa microbiota más los genes, genomas y metabolitos generados por esos microorganismos, como así también la interrelación que existen entre esos metabolitos y ese microbioma y el huésped. Importante recordar que ese microbioma es tan importante como cualquier órgano vital. Sin microbiomas nos morimos. Entonces es importante como tener el hígado, el corazón o el cerebro. Sin ellos no hay capacidad de vida o tendríamos que vivir en una burbuja aislados del medio ambiente. Recordando nuevamente lo que les dije, las bacterias están hace 3.500 millones de años, o sea que el mundo es de las bacterias, y los seres vivos más evolucionados aparecieron millones de años después. Si quieren, los dinosaurios aparecieron hace 65, nosotros hace 2 millones de años que está, hace muy poco. Por lo tanto, las bacterias y los seres evolucionados empezaron a interactuar. Los seres más evolucionados englobaron las bacterias y se generó lo que se llama un holobionte. Un holobionte son entidades formadas por asociaciones de diferentes especies que dan a unidades ecológicas. Básicamente nosotros tenemos en nuestras mucosas, en nuestro tubo digestivo, una ecología independiente que es la ecología microbiana, pero que a su vez genera una interrelación muy importante con nosotros en una simbiosis muy, muy importante que nos permitió estar donde estamos. Entonces, esas bacterias con ese ser vivo generan ese holobionte y van coevolucionando en el tiempo. Podemos darnos cuenta que hay 10 veces más bacterias que células eucariotas en un ser vivo, por lo tanto, estamos dominados por esas bacterias. Ese microbioma va a ser diferente de acuerdo a dónde esté ese animal. En este caso, por ejemplo, tengo este pollito en un lugar pastoreando, va a tener un microbioma específico que le da su entorno. Pero que va a ser diferente ese microbioma así ese mismo ave va a una granja de producción. También vamos a ver en la naturaleza una gallina que tiene un microbioma y que a través de darle de comer a los pollitos en la boca, de la materia fecal, le transfiere ese microbioma inmediatamente a los pollitos, pero, por ejemplo, esta es una planta de incubación, el pollito nace notobiótico, no tiene flora y la va a adquirir en el campo. Ahora, lo que adquiera en el campo va a depender de lo que esté en ese lugar y, por ejemplo, va a ser diferente ese microbioma si hubo cama húmeda, poco receso, o al contrario, una cama de mejor calidad fermentada va a tener un microbioma diferente. Entonces, el microbioma está regulado entre tantas cosas, por el medio ambiente. También es importante saber dónde está distribuido el microbioma. El microbioma, fundamentalmente, ustedes pueden ver acá dos dibujos, dos tortas de diferentes bacterias. Tenemos el ciego y el irion, y acá lo que llama la atención es la cantidad de bacterias que hay por gramo de materia fecal en ciego respecto al irion. Fíjense que acá tenemos 1 por 10 a la 10 con 1 por 10 a la 2. Hay 8 ceros de diferencia. El microbioma fuertemente está en el ciego, de los cuales el 70% de lo que está en el ciego son de la familia Clostridiacea y en el irion la familia Lactobacillácea. Por lo tanto, tenemos bien diferenciados. Básicamente, el Clostridio en el ciego, ¿por qué está en tanta cantidad? Porque es una cuba de fermentación de anaerobiosis. Por lo tanto, ¿cómo podemos modular el microbioma? El microbioma, a grandes rasgos, por 5 tipos de productos probióticos que modulan benéficamente la microflora, prebióticos que modulan, son fuentes de carbono para las bacterias benéficas, como el MOS o el FOS, probióticos que también mejoran la integridad intestinal, generan exclusión competitiva, inmunomodulan, entre ellos los más importantes son Lactobacillus y Bacillus.
Simbióticos, que es la combinación de un prebiótico más un probiótico. Posbióticos son productos obtenidos de la fermentación, generalmente de Saccharomyces cerevisiae, que generan acción antimicrobiana, inmunomoduladora. Y otro grupo que apareció hace unos años, que son los fitobióticos de origen vegetal, que generan los mismos efectos que los probióticos, y uno de los más conocidos son las saponinas. Yo voy a mostrar dos trabajos, ya sea de probióticos y de fitobióticos, para poder desarrollar estos productos. Por ejemplo, acá tenemos un corte similar al que les mostraba, donde tenemos el contenido del yeyuno, donde no hay, como les decía, muy poco microbioma, a los 23 días de edad, habiendo recibido probióticos y no probióticos. Fíjense, acá tenemos dos familias importantes en este caso, donde tenemos la Enterobacteriaceae, la familia Lactobacillácea. Esto es sin probiótico, y si lo comparamos con el probiótico a los 23 días, no hubo un cambio muy importante en este lugar habiendo consumido probiótico. Ahora, cuando vamos a los 42 días y ya consumió más tiempo, permitió la modulación, podemos ver una diferencia interesante en el recuento de enterobacterias. Fíjense que a los 42 días el que no comió probióticos tenía un 30% contra un 2,43, una diferencia significativa. Hubo una reducción de 12 veces la cantidad de enterobacterias, y también hubo un crecimiento importante del lactobacillus del 46% al 65%. O sea, le dio tiempo al probiótico a trabajar. Y estamos hablando del yeyuno, que es un lugar donde no hay una importante cantidad de bacterias. Lo mismo se evaluó en el ciego, en esos mismos animales, a los 23 días de vida. Y fíjense que en este caso, a los 23 días de vida, hubo sin probiótico, hubo una gran cantidad de Rickenelliaceae, que es una familia de bacterias que generan efectos adversos. Están estudiados que en pacientes obesos hay una gran cantidad de Rickenelliaceae, en gente que tiene lupus. O sea, tener poca cantidad de esta familia genera un efecto benéfico. Entonces, sin probióticos teníamos un 24% de Rickenelliaceae contra un 4 y un 4,50 de lactobacillus. Cuando se consumió el probiótico, el animal que consumió el probiótico a los 23 días ya tuvo un cambio significativo, donde disminuyeron la familia Rickenelliaceae y subieron la familia Lactobacillácea casi en 4 veces. Y por lo tanto también se mantuvo esa diferencia a los 42 días. Hubo una disminución de la familia Rickenelliaceae y una constancia en la presencia de lactobacillus. O sea, en el caso del ciego a los 23 días ya podemos decir que se estableció el microbioma una vez que recibió el probiótico. Bueno, y el otro, hablando de probióticos, ese es un ejemplo, y ahora de fitobióticos, es un trabajo que se hizo en Estados Unidos, donde se trabajó en 500 pen con 55 pollos cada uno, en 10 bloques de 50 pen, y se utilizó una cama desafiada con perfringen y 5 serotipos de salmonela. A un grupo no se le dio un grupo control, desafiado sin ningún producto. Otro tenía una saponina 250 gramos por tonelada y otro una saponina 500 gramos por tonelada. Se evaluaron un montón de patrones, pero solamente voy a hablar de la incidencia de salmonela, y lo que se pudo obtener fue lo siguiente. En el grupo a los 21 días de edad se evaluaron, y a los 42 días de la incidencia de salmonela se pudo ver que el control tenía un 77%, la saponina 250 un 51% y la saponina al 500 29%. O sea, ya hubo un cambio importante, significativo, que a mayor consumo de saponina tenía una mayor reducción en el conteo de salmonela. Esa misma tendencia se mantuvo a los 42 días de edad con valores similares. Por último, ¿qué comentarios finales podemos llevar? Es necesario realizar un programa de control de salmonela con un enfoque integral, teniendo en cuenta todas las herramientas que tengamos disponibles. Es mucho más simple controlar desde el principio de la cadena productiva, por lo que hablábamos antes, menos animales. Utilizar todas las herramientas disponibles, hacerle difícil la entrada al animal, teniendo en cuenta que la salmonela está presente en el ambiente. Las vacunas vivas e inactivadas son una parte importante de un programa de control. Un microbioma sano reduce las posibilidades de colonización por salmonela y otros patógenos. Y fundamental, educar siempre al personal en bioseguridad. Y con eso les quiero agradecer nuevamente la invitación. Estoy atento a la mesa redonda, a las preguntas. Muchas gracias.